acudamos a su palabra, acudamos a su persona, acudamos con sed, con ganas de saciar nuestra sed, acudamos delante de su persona. No es tan importante o más como estar, pues, dependiendo de la botellita de agua, del aire fresco. Qué bueno es el poder estar delante del Señor, como en esta mañana, para, como agua fresca, recibir su palabra. Y qué bueno es, como agua fresca, como digo, buscar su presencia en nuestras vidas. En esta mañana vamos a compartir un pasaje que se encuentra en un evangelio, en el Evangelio de Lucas, y nos vamos a ir al capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Y vamos a leer un pasaje que se encuentra en los versículos, a partir del versículo 16. Versículo 16 del Evangelio de Lucas. Dice así la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio un libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca. Y decían: ¿no este es el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y en verdad os digo, versículo 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y me gustaría también leer otro versículo, una vez que termina este pasaje de este sermón en Nazaret del Señor Jesús. Vemos que a continuación del Evangelio de Lucas está hablando acerca de un hombre que dice que tenía un espíritu inmundo. Luego nos habla a continuación de la sanidad de la suegra de Pedro y de otros muchos, sanados, como dice aquí en Capernaum al ponerse el sol. Pero antes de marcharse de la región de Galilea, donde estaba llevando y comenzando su ministerio el Señor Jesús, hay un versículo que es el 44 que dice lo siguiente: pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y ahí nos vamos a quedar en la lectura de hoy, porque en este pasaje que hemos tenido la oportunidad de compartir, en este pasaje que hemos podido ver, estamos viendo y podemos examinar lo que es en sí la enseñanza de Jesús en Nazaret. Daros cuenta que hemos comenzado leyendo que este episodio
pues Lucas lo trata prácticamente al principio de lo que es su ministerio público. Y este pasaje es un pasaje que no solamente contiene lo que es una declaración de la misión de Jesús al principio de lo que es el Evangelio de Lucas, nos muestra, y esto es importante, algunas de las implicaciones fundamentales de la salvación. Lo que está apuntando este pasaje de Lucas está más bien hablándonos a introducirnos acerca de un importante concepto bíblico, que es el concepto del reino de Dios. Y hay dos aspectos en este pasaje, en esta proclamación de Jesús en Nazaret, dos aspectos muy importantes que podamos subrayar. En esta mañana, por el tema de tiempo, pues solamente de estos dos aspectos vamos a poder dar uno. El otro, si Dios quiere, pues lo veremos la próxima vez, el próximo día, que tengamos la oportunidad de compartir la palabra. El primero de estos conceptos, de estos aspectos, es las buenas nuevas del reino. Ese es el centro, es el aspecto que en esta mañana, hoy, vamos a poder pues, compartir. El segundo está apuntando más bien a lo que es el desafío del reino y lo veremos, como digo, el próximo día. Mirar en los evangelios sinópticos, en lo que es el evangelio de Marcos, de Lucas, de Mateo, Jesús está comenzando lo que es su ministerio público anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios está cerca. Y tras haber permanecido un tanto fuera podríamos decir, de lo que es el ojo público durante 30 años, pues a los ojos precisamente de sus paisanos, este carpintero de Galilea, pues nos cuenta las Escrituras que deja su hogar en Nazaret, viaja al río Jordán para ser bautizado pues por un apasionado predicador que todos nosotros conocemos, que es Juan el Bautista, que precisamente estaba también proclamando el reino de Dios y estaba también reuniendo conversos alrededor suya. Cuando Jesús sale del agua de este río Jordán, nos cuenta las Escrituras que hay una voz del cielo que anuncia que Él es el Hijo amado de Dios. Y ese término de Hijo amado de Dios es un término que capta bastante la atención y no pilla ni mucho menos fuera de juego a los que estaban allí en ese momento viendo aquel acto, porque este término es un término mesiánico usado y muy conocido en el primer siglo. Pues seguidamente nos dice la Escritura que el Espíritu de Dios lleva a Jesús al desierto de Judea para 40 días de ayuno y de pruebas. Durante este tiempo, ¿qué ocurre? Durante este tiempo tiene que hacer frente y hace frente al diablo y resiste con éxito las tentaciones que él tiene preparadas, tentaciones que van muy en la línea y acerca de lo que es la naturaleza del reino y el papel en el mismo como Hijo de Dios que juega el Señor Jesús. Jesús regresa después otra vez a su ciudad, a su región, a Galilea, en el poder del Espíritu de Dios, dice y recoge así el propio capítulo 4 de Lucas. Pero regresa en el Espíritu y en el poder de Dios con un mensaje fascinante, con un mensaje clave. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas últimas palabras, nos tienen que sonar evidentemente, pero nos sonarán mucho porque precisamente en las últimas predicaciones, y sobre todo las dos últimas, nuestro hermano Alfonso se ha encargado de remarcarlas y de subrayarlas con bastante claridad, ¿no? Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué quiere decir Jesús con el reino de Dios? Y además también hay una cosa que nos llama, cuando vemos estos pasajes en el principio de su ministerio, el desarrollo de su ministerio en general, que nos llama la atención,
es, por ejemplo, qué es lo que trajo a las multitudes a orillas del río Jordán a oír a Juan el Bautista y luego de una manera llena de emoción también, con mucha atención, seguir al Señor Jesús como lo siguieron las multitudes hasta Galilea. ¿Qué quería decir el Señor Jesús con el reino de Dios? Nos damos cuenta que el Señor Jesús no inventó de la nada la idea del reino de Dios. La idea ya era algo que estaba muy en la mente de su pueblo porque había sido observada de una manera larga y con mucho tiempo por delante, había sido escrita, había sido revelada por la palabra de Dios y nos la encontramos en el Antiguo Testamento así. Porque la idea de la que Dios es un Dios como una figura como gobernante, como juez de Israel, o de hecho de toda la creación, es una idea que aparece especialmente, como digo, muy de continuo en todo el Antiguo Testamento. Pero si nos asomamos de una manera especial, por ejemplo, al libro de los Salmos o a distintos libros proféticos de la palabra, nos vamos a encontrar cómo precisamente el salmista y los profetas están también dando constantemente idea de la figura de Dios como gobernante y como juez, no solamente de su pueblo, sino de toda la creación. Tanto en el libro de Salmos, como digo, en los libros proféticos, no solamente se llama Rey a Dios, sino que también el escritor lo imagina, lo presenta coronado en el cielo, desde donde gobierna y de donde juzga a su pueblo y a las naciones. Nos vienen algunos versículos a la mente de los distintos salmos, donde esa es la idea que el salmista nos está presentando. Del Señor es el reino, dice el salmista, y Él gobierna las naciones. Y en otros salmos nos encontramos que nos dice la palabra, el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Mientras se ve habitualmente a Dios como gobernador presente del cosmos, hay otro tema muy vinculado a este que hace también una especial atención en el Antiguo Testamento, tanto los salmos como los profetas, y es la expectativa de la venida futura de Dios para vencer el mal y establecer un reino de justicia y de juicio. Y es cierto que en muchos casos este mensaje de la venida del reino y establecer un gobierno de justicia y juicio, pues apunta a lo que es el final del exilio babilónico allá por el siglo VI a.C. y al retorno también del pueblo de Dios a su patria. Pero el Antiguo Testamento también anuncia una venida futura de Dios, que no está, o no tiene por qué estar totalmente vinculada, o no es la misma que cuando hace referencia a la venida, a la venida o al regreso de su pueblo después de la cautividad. Una venida futura en base a un sentimiento que va creciendo entre todos aquellos que la palabra del Señor se le está revelando en su corazón. El sentimiento creciente de que la vida humana se encuentra actualmente bajo la influencia de la corrupción y bajo la influencia de la injusticia. Y viendo esa necesidad propia, se está clamando a esa venida del reino de Dios. El Salmo 96 dice, alégrense los cielos, regocíjese la tierra, ruja el mar y cuanto contiene, gócese el campo y todo lo que en él hay, y entonces todos los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. El reinado venidero de Dios que derrota al mal, el reinado venidero de Dios que establece la justicia, nos damos entonces cuenta que está pasando a ser un tema central
en los libros que hemos dicho, en el libro de los Salmos, en los libros proféticos, y con lo cual, que el objetivo que estamos buscando es, cuando habla el Señor Jesús acerca de la venida del reino de Dios, ¿qué concepto había en la mente de aquellos que le estaban escuchando en ese momento? Fuera también de los textos bíblicos, esta expectativa futura del reino de Dios, un reino venidero, también es visible. Se hace visible también en literatura que habla acerca de los últimos días dentro de los judíos. Y los 2 siglos antes precisamente del Señor Jesús, muchos antiguos escritores judíos no solo están buscando la venida del reino de Dios, sino que también algún tipo de libertador, algún tipo de gobernante mesiánico. Pero aquí viene algo interesante. ¿A qué estaban apuntando? A lo que estaban esperando. Muchos en estos escritos vemos que están apuntando a un rey, están apuntando a la venida de un sacerdote, están apuntando a la venida de un profeta, están apuntando, como algunos coinciden, en la venida de varios o de múltiples Mesías. Todos ellos vendrían con un propósito, el restaurar a Israel y el someter a los enemigos de Dios y a establecer el reinado justo de Dios sobre la tierra, o en definitiva prácticamente en todo el mundo. Había, por lo tanto, y esto es importante, distintas visiones. Cuando los que están escuchando las palabras del Señor Jesús, aun siendo familiar ese concepto que el Señor Jesús está anunciando, en sus mentes había distintas visiones, tanto del reino venidero como de la propia naturaleza del gobernante mesiánico. Sin embargo, la venida del reinado de Dios en la historia para rectificar a ese mundo, un mundo que está desajustado con los propósitos originales de Dios, y un mundo que está dispuesto a buscar que se cumplan las promesas a Israel, se había convertido en la época de Jesús prácticamente en la expectativa central en gran parte de la propia vida judía. Por lo tanto, es importante de observar estos detalles para ver sobre todo el ambiente que había aquel día cuando el Señor Jesús, en medio de la congregación, en medio de la sinagoga allí en Nazaret, se levanta y comparte unos textos del profeta Isaías. Así que esto es interesante de ver este trasfondo de expectación que nos hace que de alguna manera podamos estar viendo o sintiendo el ambiente, el aire, cuando Jesús comienza su ministerio con un anuncio público en Galilea. Recordando una vez más que esta provincia era donde el Señor Jesús tenía su hogar, era conocido por todos ellos. ¿Y qué es lo que está allí proclamando el Señor Jesús? Está proclamando de que el reino de Dios se ha acercado. Pero Jesús no inicia su ministerio simplemente con esta primera declaración. El reino de Dios es el tema que está definiendo su ministerio, el que está impregnando precisamente su enseñanza desde el principio hasta el fin. Y este tema central es algo tan importante que ya sabéis que cuando hay alguna cosa muy, muy importante que no se quiere que pase desapercibido, se reitera, se repite en bastantes ocasiones, pues en más de 100 veces este término, este concepto de reino de Dios o reino de los cielos, es un concepto que se está repitiendo en los distintos evangelios sinópticos. Sin embargo, aunque se repita hasta más de 100 veces en los distintos evangelios, hay una cosa que nos llama también poderosamente la atención y que, aunque acudimos ahí a esta cosa porque nos llame la atención por curiosidad, nos va a traer un poquito también de visión acerca del concepto del reino de Dios. Y es que llama la atención de que si he dicho que en más de 100 ocasiones aparece este concepto en los evangelios sinópticos, en Mateo, en Marcos y en Lucas, cuando llegamos al evangelio de Juan, nos encontramos que este concepto está prácticamente
haciendo referencia en apenas 5 ocasiones. 3 de ellas al final del Evangelio, en el juicio con Pilato. Y en 2 ocasiones Juan hace referencia a esto en el inicio del Evangelio del Señor Jesús. ¿Dónde lo recoge? Pues en la conversación del Señor Jesús con Nicodemo. La conversación con Nicodemo es el famoso pasaje en el que encontramos la expresión nacer de nuevo. ¿Sabéis lo que dice Juan? En el capítulo 3 hay 2 versículos que son muy interesantes. Juan capítulo 3 dice en el versículo 3, está dentro del pasaje de Nicodemo, Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5 dice, también por boca del Señor Jesús, dijo que el Señor Jesús respondiendo a Nicodemo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy interesante estas palabras de Jesús a Nicodemo para que nos pueda dar claridad en cuanto al concepto del reino. La vida humana es una vida que ha sido corrompida. Corrompida, lo sabemos todos, por el pecado. Y por lo tanto, hermanos, teniendo claro este concepto, es necesario una transmisión de nueva vida que venga de arriba, que venga de Dios. ¿Para qué? Para transformar de una manera radical nuestras prioridades y nuestra lealtad a Dios, para alinearnos, en definitiva, con el reino venidero. Hace falta que seamos transformados por parte de Dios para poder incluso estar alineados con el reino venidero. Y esta nueva vida que los evangelios sinópticos, que hemos dicho antes, está repetido más de 100 ocasiones, es la vida del reino o la vida vivida bajo el reinado de Dios, se está llamando vida eterna en el Evangelio de Juan. Y aunque hablando de esta nueva vida es algo que no estamos hablando solamente mirando cara al futuro, vida eterna no se está refiriendo principalmente a una realidad que viene una vez que este hombre o que este cuerpo ya prácticamente se ha desprendido de la vida, este cuerpo ya ha terminado de funcionar. Y parece ser que muchas veces hablamos de que después de terminar esta vida temporal es cuando entramos en vida eterna. No, en el Evangelio de Juan está hablando más bien a una nueva calidad de vida que está siendo proclamada aquí y ahora, aunque por supuesto también en su plenitud está apuntando al futuro. Pero esa vida nueva, esa calidad de vida nueva, es algo que está aquí y ahora. Por esta razón Juan 10:10 llama el término de vida abundante. Vida eterna viene a ser la forma preferida de Juan de referirse precisamente al reino de Dios, que en sí mismo es tanto, como digo, futuro como presente en los evangelios sinópticos. Así pues, en el Evangelio de Juan, el nuevo nacimiento funciona de una forma similar al arrepentimiento y a la fe del cual están hablando los distintos evangelios sinópticos. Y es necesario para infundir nueva vida y, por tanto, reorientarnos hacia los propósitos del reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. El problema es cuando entendemos la vida eterna haciendo solamente referencia a la vida después de la muerte, y después estamos intentando usar este concepto erróneo para interpretar el reino de Dios.
¿Por qué es tan importante, por lo tanto, este sermón en particular que hemos leído de Jesús en Nazaret? Pues la respuesta está en la ubicación, pero la ubicación narrativa de Lucas. En Lucas aparece, y esto lo vuelvo a repetir, en el orden de los acontecimientos de la siguiente manera. Junto con los otros evangelios sinópticos, no solamente en Lucas, sino en Mateo y en Marcos, Lucas está contando el bautismo de Jesús por Juan y luego a continuación relata la tentación en el desierto. Después, los 3 evangelios sinópticos cuentan el retorno de Jesús otra vez a Galilea, a su provincia. En Mateo y Marcos lo cuenta y lo anuncia la venida del reino, pero de una forma breve. ¿Por qué me he ido a Lucas capítulo 4? Porque aquí en Lucas capítulo 4, Lucas tiene un amplio relato precisamente del mensaje que Jesús da en la sinagoga de Nazaret. Pero lo curioso, y cuando lo estábamos leyendo, si estamos pensando de que allí lo que vamos a leer era algún término que pusiera el reino de Dios o el reino de los cielos, nos estaríamos dando cuenta, nos llamaría la atención de que no viene precisamente ese concepto en ese pasaje concreto que he leído de Jesús en Nazaret. En el relato que hemos leído, cuando Jesús se marcha de Nazaret y marcha a Capernaum, antes de salir de lo que es la región de Galilea, y cuando ya está a punto, dice, de dejar Galilea para continuar su misión en Judea, es entonces cuando informa a sus oyentes ¿de qué? El texto que hemos leído, que es el versículo 43. Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Nos dice que es lo que precisamente Jesús ha estado haciendo realmente en Nazaret y en Capernaum. Y aunque el término reino de Dios, como digo, no haya aparecido hasta el versículo 43, pero sí que ese versículo 43 nos da luz de qué es lo que ha estado haciendo el Señor tanto en Nazaret como en Capernaum. ¿Y esto qué viene a significar? Viene a significar que el sermón de Jesús en Nazaret tiene un propósito. Nos viene a ser un ejemplo de su predicación sobre el reino de Dios. Un ejemplo, un modelo que nos puede ayudar a entender lo que significa precisamente el término reino. La enseñanza de Jesús, desde el principio de su ministerio, llama muchísimo la atención a sus oyentes. Vemos que la enseñanza de Jesús era una enseñanza viva. Dice que él enseñaba como quien tiene autoridad. La vemos que era una enseñanza muy bien organizada, práctica, interesante, verdadera, y fue una de las cosas, y fueron las cosas que hicieron también que las personas fueran atraídas a la persona del Señor Jesús. Por eso nos encontramos muchas veces, dice, con muchedumbre, con gente, con grupos grandes de personas que seguían al Señor Jesús a muchos sitios. Pero esto es dar un pequeño paréntesis, hacer un pequeño paréntesis de lo que estamos hablando para que lleguemos en un momento determinado ahora y nos demos cuenta la importancia que el Señor Jesús daba a todas aquellas grandes multitudes que le seguían, que le alababan, que le adoraban, que vemos que en algunos momentos incluso se sentían pues fuera de sí porque conocían al Señor Jesús, lo conocían a sus familiares. ¿Y cómo era posible que esa palabra tan viva, tan eficaz, estuviera hablándolo de esa manera? Mirar, en el versículo 21 del texto que hemos leído, dice la palabra de Dios, dice, en palabras del Señor Jesús, y comenzó a decirles a los que estaban allí reunidos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién es el que estaba hablando? Quien habla de principio a fin es evidentemente el Mesías mismo.
Y el texto está aclarando que este Mesías es Jesús. Y esto viene a mostrar que el cumplimiento de la profecía de Isaías, cuando volvió el remanente de Israel de la cautividad babilónica, ese regreso del pueblo de Israel de Babilonia tuvo una naturaleza, podríamos decir, preliminar. ¿Por qué? Porque el cumplimiento final empezaba con la encarnación, empezaba con la humillación y empezaba con la exaltación del Señor Jesucristo. Fue sobre él que por obra de Dios el Padre vino a posar la unción del Espíritu Santo. Y esta unción daba a entender que el Salvador había sido apartado y capacitado precisamente para esta tarea. Y parte de esta tarea, ¿cuál era? La de proclamar las buenas nuevas, como dice aquí el texto, a los pobres, al desamparado, a aquellos que se sabían que se encontraban en esa condición. El texto que lee se encuentra en Isaías, pero un poquito más adelante del texto que lee el Señor Jesús de Isaías, se encuentra Isaías 66, que en el versículo 2 está hablando precisamente a esto que estamos apuntando. Dice Isaías 66, 2, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Señor Jesús muestra que es el enviado y, como dice el versículo 19, dice a predicar el año agradable del Señor, a proclamar el año del favor del Señor o a proclamar el año agradable del Señor según la versión que vayamos a coger. Este viene a ser la figura del año del jubileo, cuando en el libro de Levítico nos está hablando de que debía hacerse sonar la trompeta y proclamar libertad a través de todo el país. Un texto, por lo tanto, que viene muy bien con el cántico que hemos tenido, de lo que nos ha traído el Señor. Pues cuando hablaba el Señor Jesús acerca de este año agradable del Señor, estaba cogiendo la figura de ese año del jubileo. El año que, como digo, debía hacerse sonar la trompeta y proclamar libertad a través de todo el país. ¿Y esto qué es sino un símbolo de la era mesiánica, ya que solo por la fe en Jesucristo es donde se obtiene la verdadera libertad? Libertad verdadera. ¿Cuál es la libertad verdadera? La libertad de una vida de constante temor, libertad de la obligación a estar cumpliendo innumerables mandamientos de hombres, libertad de la culpa, libertad de la contaminación, libertad del enemigo, de Satanás, libertad del pecado y de sus resultados. Juan mismo dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta viene a ser la libertad por excelencia que está proclamando estas buenas nuevas de Cristo, las buenas nuevas que vienen del Señor. Cuando se declara una persona que ha estado delante de un juicio y se le declara no culpable, esta persona queda libre. Cuando en los tiempos de la esclavitud, pues un esclavo era emancipado, este esclavo era también ya libre. Pero en ningún momento el juez que ha dado la libertad a esta persona, por regla general, nunca terminaba aceptando a este individuo como su propio hijo. ¿No? Le daba la libertad y ya está. Pero cuando el Hijo hace libre a alguien, éste será verdaderamente libre, regocijándose en la gloriosa libertad de su condición de hijo. Dice el texto que el pobre recibió, está recibiendo e iba a seguir recibiendo buenas nuevas. Los cautivos que tenía cogido el pecado, los cautivos que tiene cogido Satanás, iban a ser libres, iban a ser liberados. El ciego dice que recuperaría su vista, el oprimido recuperaría libertad y el año del favor del Señor llega para todo verdadero creyente. Jesús había venido para salvar al hombre en cuerpo y en alma. Las bendiciones prometidas eran tanto físicas
como espirituales. Por lo tanto, este pasaje que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret no solo es una lectura informativa para los que están allí, sino que eran también palabras de exhortación, porque Jesús estaba insinuando algo muy importante, estaba claramente invitando a aceptar esta gran salvación a los que estaban allí, aquí y ahora. Jesús estaba hablando con tal convicción, con tal vigor, con tal autoridad delante de ese auditorio, que, como dice el texto, sus conocidos se quedaron atónitos, se quedaron mudos de asombro, se quedaron impresionados por su sabiduría y por las poderosas obras que también él estaba ya empezando a hacer. Solamente, como digo, hoy vamos a ver lo que era la parte de las buenas nuevas que anuncia el reino de Dios. El próximo día, si Dios quiere, veremos una segunda parte. Pero el versículo 43, que viene a ser de alguna manera el centro y nos viene a dar también bastante claridad pues a todo el contexto del pasaje de Jesús en Nazaret, en un momento dice que la gente, las multitudes, le estaban buscando porque estaba haciendo gran cantidad de milagros, de sanidades, delante a los ojos de todos. Y la gente, las personas, dice que lo estaban buscando y no lo encontraban hasta que en un momento determinado la gente estaba tan feliz porque había terminado dando con éxito, había encontrado otra vez al Señor Jesús. Y entonces se fueron, dice el texto, se fueron a ellos y le dijeron al Señor: quédate con nosotros. Ellos querían tenerlo completamente para ellos. Pero viene aquí lo que os he dicho con anterioridad acerca de las multitudes, que hoy en día es algo básico para cualquiera que quiera triunfar o cualquiera que quiera hacer popular cualquier llamamiento o cualquier mensaje. El saber de que hay grandes multitudes que están atentos al mensaje. En aquel entonces, pues, era el boca a boca, el verlo personalmente. No había, como tenemos ahora, distintas redes sociales en las cuales uno puede ver cuántos seguidores tiene. Pero el Señor Jesús no va a permitir que nadie ni nada lo detenga ni desvíe su atención para lo que Él ha sido enviado. Él no se iba a limitar a una sola ciudad, así que Él dice: también en las otras naciones debo predicar. ¿Y qué es lo que debe de predicar? Respuesta: las buenas nuevas del reino de Dios. Esta es la primera vez que Lucas, en este versículo 43, llega a utilizar o hace referencia a la expresión reino de Dios. Y luego lo va a utilizar en el resto del Evangelio en más de 30 ocasiones. Y en esas más de 30 ocasiones que luego posteriormente utiliza el reino de Dios, está refiriéndose en ellas a hablar de predicar, está refiriéndose a proclamar el reino de Dios, de entrar en el reino de Dios, la importancia de buscarlo, que el reino de Dios está cerca y que, aunque pertenece al futuro, también está presente aquí y ahora. Que el reino de Dios es esencialmente espiritual, pero que también abarca la esfera material, y que el reino de Dios viene a ser el regalo de Dios a sus hijos. Dice la palabra: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de Dios. Jesús habló de la obra de la salvación como el reino de Dios para indicar el carácter sobrenatural, el origen y el propósito de nuestra salvación. Por tanto, Jesús dice a aquellos que se habían reunido alrededor de él que debe proclamar estas buenas nuevas del reino de Dios no solamente en Capernaum, sino también a todas las demás ciudades. Y añade el Señor Jesús: porque para esto he sido enviado. Bien, pues
Terminamos con la conclusión rápida. El mensaje del reino que Jesús trae es un mensaje de buenas nuevas, fundamentalmente porque nosotros, hoy en día, no somos menos que los oyentes originales que están allí delante del Señor Jesús y necesitamos de una manera desesperada la curación y la redención que Él vino a traer. Una redención que toca todo lo que hacemos, porque de múltiples maneras estamos atrapados en el quebrantamiento del mundo. Estamos siendo cómplices en el pecado, no solamente a nivel individual, sino también como una parte del orden social caído. Una serie de circunstancias que están, en definitiva, desajustando, estamos siendo desajustados y no estamos ni mucho menos en línea con los propósitos originales de Dios. Y hermanos, anhelamos curación. Las buenas nuevas son que la venida del reino de Dios impacta en la totalidad de nuestras vidas. Impacta en nuestros cuerpos, en nuestra obra, en nuestras familias, en nuestras propias relaciones sociales. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor que Él ha venido a nuestro rescate. El reino de los cielos ha llegado. El Rey no es cualquiera. Él no es solamente el Rey, es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Damos gracias por su palabra y que su palabra nos haga, una vez más, como decía al principio, que sacie nuestra verdadera sed. ¿Estás enfermo? En Él hay cura. ¿Habita en nosotros el pecado y nos sigue castigando? Él nos libera del pecado. Que el Señor nos bendiga, hermano.